El menguante capítulo 1. La pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje entrante, una luz inesperada que rompió la oscuridad de su gélida habitación. Utaime se giró y se tapó la cabeza con una almohada para no ver, oír ni saber nada. Se sentía destrozada. Su confianza en el mundo, hecha añicos sin remedio. Su patética impotencia, debilitante. Si pudiera, se consumiría en la oscuridad de su habitación hasta que no quedara nada de ella. ¿Estás bien, Utaime-senpai? No, no lo soy. Sabes que no lo soy. Sí, gracias, Nanami. ¿Y tú? Me alegra mucho oír eso. Estoy bien, senpai. No, tú no lo eres. Ninguno de nosotros lo es. Familiares, amigos, compañeros, todos llamaban, al principio angustiados por el bienestar de los demás, pero luego se tranquilizaban al saber que, a pesar de la terrible destrucción del colegio de Tokio, había muy pocas víctimas. Esta mañana, Soko le había enviado a Utaime fotos de los daños acompañadas de un montón de emojis de llanto, demasiado agotada para hablar tras haber atendido a los heridos toda la noche. La propia Utaime tenía algunos moretones, rasguños y un fuerte dolor de cabeza que le zumbaba al moverse. Una leve maldición la había golpeado, derribándola. Eso era todo. Las maldiciones que había recibido habían sido inofensivas. Incluso sus alumnos habían tenido más acción. Le parecía una broma del destino ser tan inútil mientras otros habían luchado hasta sangrar. Durante todo el día, Utaime se había devanado los sesos buscando las palabras adecuadas para consolar a Soko. El resultado, no había nada que pudiéramos haber hecho. ¿Acaso esa frase trillada era lo único que podía ofrecerle a su amiga desconsolada? Era una mentira tan obvia, había tantas cosas que podrían haber hecho. Ella, como estudiante de último año, debería haber intervenido la primera vez que Soko mencionó que Geto actuaba de forma extraña. Debería haber seguido su instinto, que le advertía con toda claridad tras cada encuentro fortuito con Geto en el recinto escolar. Debería haber involucrado a Yaga, a todos los ancianos si fuera necesario, debería haber armado un escándalo hasta que hicieran algo. Se lo habrían dicho a Gojo. No, ella misma debería haberle dicho que cuidara de su mejor amigo, que se estaba hundiendo en la oscuridad. En aquel entonces lo odiaba por completo, pero estaba segura de que él la habría escuchado, con esa sonrisa tonta y expectante que le dedicaba al mirarla, esperando la oportunidad para provocarla. En cambio, había mirado hacia otro lado, centrada en hacer de Kioto su hogar de adulta, sintiéndose superior a esos chicos y sus problemas, aliviada de alejarse de la incomodidad que ambos jóvenes le provocaban, por diferentes razones. ¿Y los demás? Todos están vivos, respondió Nanami cortésmente. Pregunto por Gojo, ¿no lo entiendes? Claro que está vivo, pero ¿cómo está? Todos habían llamado, pero ni una sola persona mencionó a Gojo Satoru, ni una sola. Así era la sociedad de Yujutsu, demasiado desesperada por declarar que la crisis había terminado y demasiado ansiosa por seguir adelante y fingir que las cosas no habían cambiado cuando, en realidad, nada volvería a ser igual. ¿Acaso era diferente de los demás? Utaime se quitó la almohada de la cabeza y se destapó, mirando fijamente a la oscuridad. Había pensado en llamarlo varias veces desde la seguridad de su apartamento, pero no había sido capaz de reunir el valor. Si no encontraba las palabras adecuadas para consolar a Soko, ¿qué podía ofrecerle a él? ¿Solo la frase hecha de que no había nada que pudiera haber hecho? Bueno, eso también era mentira, aunque deseara que no lo fuera. Gojo podría haber hecho muchas cosas de manera diferente, pero eligió no hacerlo. Había cumplido con su deber. Fue ese detalle lo que más la entristeció de aquella tragedia humana. Un año atrás, antes de que el destino volviera a cruzarse en su camino, Gojo habría actuado de otra manera, estaba segura. De algún modo, el antiguo Gojo habría logrado lo imposible, habría capturado a Geto con vida y habría intercedido ante el consejo, o incluso lo habría chantajeado, para que le concedieran cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. O lo habría dejado escapar. Quizás incluso habría huido con él. En cualquier caso, Geto habría vivido. Y, casi más importante aún, Gojo no habría tenido que matar a su mejor amigo. Tragándose la desesperación que la hacía querer gemir, llorar, gritar y enfurecerse a la vez, Utaime buscó a tienta su teléfono. Eran casi las 11 de la noche. Estaba agotada,
pero no había pegado ojo desde que llegó a casa. Seguía furiosa. El hedor de las maldiciones que se disipaban persistía en su garganta, por mucha agua que bebiera, plástico quemado, basura podrida, ozono y azufre. ¿Madurar en la oscuridad de su habitación? ¡Qué pensamiento tan egoísta! Esto no se trataba de ella ni de sus fracasos. Se trataba de los cimientos mismos de la sociedad Yujutsu. Si su pilar de fortaleza se derrumbaba, ¿cómo sobrevivirían? Siento molestarte, Uta, pero ¿has tenido noticias de Gojo? Sorprendida, Utaime parpadeó al leer el mensaje de Soko. Su amiga sabía que había perdido la confianza de Gojo Satoru hacía meses, cuando había elegido defender al mundo de las maldiciones malignas en lugar de tener una aventura con él. Más que una aventura pasajera, la reprendió esa voz amarga en su cabeza. ¿Acaso no te propuso matrimonio? No solo perdiste su confianza, sino que también le rompiste el corazón. Sí, jaja, me lo propuso, delirando por el veneno y la pérdida de sangre, gritó ella con voz razonable y furiosa. ¿De verdad crees que podrías construir una vida con alguien como él, aunque hablara en serio? ¿Alguien como él? No existía tal cosa. Gojo Satoru era único. El tipo de hombre con el que una mujer como ella no debería tener nada que ver, porque inevitablemente terminaría mal. No, escribió Utaime. ¿Por qué preguntas? Utaime se quedó mirando la pantalla. No había respuesta. ¿Quizás Soko se había dormido? ¿O estaría atendiendo a los heridos otra vez? Sus instalaciones médicas sufrían una crónica falta de personal porque a la sociedad de Yujutsu le gustaba fingir que sus hechiceros activos nunca resultaban heridos en combate. Igual que les gustaba fingir que nadie sufría la presión emocional de su trabajo. Bajó las piernas de la cama y se puso las pantuflas rosas y suaves que había comprado en rebajas la semana pasada. Tenían forma de conejito. Su ternura había funcionado de maravilla. Durante unas horas, pudo fingir que el mundo no se iba al garete. Sacó del armario un jersey igual de suave y rosa, y se envolvió en su comodidad extra grande para no resfriarse mientras se preparaba una taza de té. La calefacción no funcionaba bien desde ayer, pero su casero estaba de viaje con la familia. Al fin y al cabo, era Navidad. La fiesta del amor y la alegría. Ja, ja. Utaime se sentó en su sofá crujiente, con la taza de té caliente entre las manos. La tarjeta de Navidad de sus padres estaba sobre la mesa frente a ella. La colorida imagen del gracioso reno visco le hizo llorar de emoción. Canela. Su nariz olía a canela si la frotabas. La tía Narumi también había escrito una tarjeta de Navidad, una muy elegante y cara, con mucho oro, y la mayoría de las tías de Gojo la habían firmado con su caligrafía pulcra y elegante. Puede que nuestros caminos se hayan cruzado brevemente, pero tus pasos aún resuenan en nuestras mentes. Señorita Yori, le deseamos mucha felicidad y éxito en la vida. Francamente, a Utaime le sorprendía que aún se molestaran en ser amables con ella. No había hecho mucho para merecerlo. Ella también los había traicionado al ayudar a una mujer potencialmente peligrosa y a su hijo a escapar de la esfera de influencia del clan Gojo. No hacía mucho que le había dicho a Gojo a la cara que lo volvería a hacer. Lo haría, pero tampoco dejaría de sentirse culpable. Utaime dejó su taza sobre la mesa, cogió papel y bolígrafo y comenzó a redactar una carta para la familia de Gojo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Alguien tocó el timbre a las 23:53. ¿No podría ser? Fue. Gojo, susurró, haciéndose a un lado para dejarlo entrar, agradecida de tener una pared a sus espaldas para apoyarse, notando con cierta ingenuidad lo alto que era y que no llevaba los ojos vendados. Su cabello parecía despeinado por el viento, su rostro pálido y demacrado, su boca una línea dura y apretada. Trayendo consigo el olor a hojas secas y hierba mojada, pasó junto a ella sin siquiera mirarla ni saludarla, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones negros. Se quitó las botas negras, se puso unas zapatillas de su talla y se dirigió directamente a la cocina. Como si viviera allí. Frunciendo el ceño al ver el resto de las pantuflas perfectamente alineadas, esperando a las visitas, juraría que había guardado las suyas, demasiado grandes. Hacía meses. Utaime cerró la puerta y se agachó para enderezarse los zapatos. Estaban muy sucios, con un montón de barro pegado a la suela. Un silencio inusual lo envolvía, como una nube oscura. Gojo Satoru se había sentado a la mesa de la cocina,
con la mirada fija en la superficie y las manos grandes y sucias, entrelazadas frente a él. Tenía las uñas astilladas, todas. También tenía suciedad en la cara y en el pelo blanco. «Déjame limpiarlo», dijo Utaime, cogiendo un paño suave y húmedo de la cocina. Gojo no reaccionó cuando ella se sentó a su lado, pero su Infinity no estaba activado y ella pudo limpiarle las heridas más graves, haciendo una mueca de dolor cada vez que tocaba uno de los cortes sangrantes. Algunos eran bastante profundos, así que fue al baño a buscar desinfectante y pomada. Durante todo el proceso, él permaneció inmóvil. ¿Acaso parpadeaba? Unas cuantas miradas de reojo revelaron que sus maravillosos ojos azules estaban enrojecidos, con ojeras que indicaban una prolongada falta de sueño. ¿Quieres ducharte?, preguntó con cautela, extendiéndole una mano reconfortante para que la pusiera sobre la suya. Él se estremeció. Algo nerviosa, Utaime se levantó para servirle un poco del té que aún estaba caliente, eligiendo para él la taza con forma de oso panda. ¿Galletas? Le quedaban algunas caseras en un tarro, no estaban muy frescas, pero servirían. «Toma», dijo ella, rodeándole las manos con la taza. «Enseguida entrarás en calor». Él miró fijamente el té como si nunca hubiera visto algo así en su vida y a ella se le encogió el corazón de preocupación, justo antes de que diera un vuelco errático un par de veces cuando se dio cuenta, con algo parecido a la sorpresa, de que él estaba allí, que realmente estaba allí, en su cocina. «¿No te lo dije?», exclamó la voz, normalmente amarga, ahora triunfante. «Te necesita, nunca ha dejado de necesitarte». «No seas tonta», interrumpió la voz de la razón. «Probablemente tuvo un montón de novias después de vuestra ruptura, probablemente se perdió de camino a casa. No nos necesita, no necesita a nadie». «¿Galleta?». Le acercó una a la cara. Como un niño obediente, abrió la boca, le dio un mordisco, la masticó y la tragó. «¿Bien?». Intentó esbozar una sonrisa, empujándole el resto de la boca y apartándole una miga de la comisura de los labios. «Hay más si quieres». Cuando agitó el frasco, él la miró por primera vez. Sus ojos estaban nublados y desenfocados, desprevenidos, desconcertados y recelosos. El dolor punzante que se reflejaba en ellos era insoportable, tuvo que apartar la vista. «Maldita sea. No debería andar sin venda tanto tiempo, le duele muchísimo la cabeza». Se levantó de un salto, buscando con avidez algo adecuado en su pequeño salón, y finalmente se quitó la larga cinta del pelo. «Cierra los ojos», dijo, colocándose detrás de él para envolverle la cabeza con la tela y anudarla. Era una solución improvisada, pero serviría por ahora. Dejó la mano sobre su cabeza un instante. «¿Qué necesitas?». «¿Silencio?». Debería llamar a Soko. Quizá ella lo sepa. Sabiendo que su teléfono estaba en su habitación, Utaime volvió a sentarse, sintiéndose incómoda, con una creciente sensación de culpa e impotencia. ¿Por qué había venido? Con un suspiro desgarrador, Gojo extendió sus largos dedos para tomar una galleta de la caja. Una tras otra, desaparecieron en su boca. Luego bebió el té, lentamente, sorbo a sorbo. «Satoru», se aclaró la garganta. Se levantó de un salto, se dio la vuelta y desapareció en el baño, dejando sus pantuflas gigantes fuera de la puerta. Utaime parpadeó tras él, se encogió de hombros con un suspiro, recogió las tazas para meterlas en el lavavajillas, limpió la tetera, quitó las migas de la mesa y guardó el tarro de galletas vacío. Recogió sus zapatos de la entrada y los limpió a fondo con un cepillo, poniéndolos a secar sobre un trozo de periódico, y luego dedicó unos minutos a limpiar el fregadero hasta que quedó reluciente. Un silencio ensordecedor provenía del baño. De puntillas, Utaime se acercó corriendo y pegó la oreja a la puerta. «Nada». «Satoru, ¿necesitas algo?». Al no obtener respuesta, entreabrió la puerta. ¿Acaso se había teletransportado? No. Desnudo y temblando, estaba sentado en el suelo de la ducha, con los brazos cruzados sobre el cuerpo y la cabeza escondida entre las rodillas. «¡Qué tonto eres!», exclamó, entrando corriendo. Su primer impulso fue echarle una toalla encima. Pero notó que su pelo seguía sucio y que el desagradable olor a podrido se había intensificado, así que metió la mano en la ducha, giró el grifo hasta que el agua estuvo a la temperatura adecuada y se agachó para lavarle el pelo. Él inclinó la cabeza hacia atrás obedientemente y ella, con esmero,
Le masajeó el champú en el cuero cabelludo, observando su rostro angelical en busca de cualquier señal de incomodidad, la venda que se le resbalaba, los ojos que mantenía cerrados con fuerza, atenta a cualquier cosa menos a esa resignada indefensión. Su pijama se estaba mojando, el agua se filtraba por sus mangas y le corría por el cuerpo. No le importaba. No habría mucha agua caliente, tenía que darse prisa. Así que usó la espuma del champú para frotarla en su espalda, sintiendo la tensión en sus hombros, los temblores que sacudían su corpulento cuerpo. Un sollozo escapó de sus labios. Él lo repitió con un sonido apagado y lastimero. «Haz que desaparezca, Utaime. Haz que desaparezca», susurró con voz ronca, como si le sangrara la garganta. «¿Cómo?». Ella lo abrazó con fuerza. En un instante, ya estaban en la cama. Ella jadeó ante el impacto. Su considerable peso la hundía en el colchón, dificultándole la respiración. El cabello de él goteaba agua fría y champú sobre ella, su ropa le quedaba incómodamente ajustada y húmeda, estaba demasiado oscuro para ver nada y, por un momento, sintió pánico porque creía conocer a Gojo Satoru, pero este no se parecía en nada a él. Su respiración era entrecortada y furiosa. Sus enormes manos agarraron su cabello suelto, le tiraron la cabeza hacia atrás y le metieron la lengua en la boca con brusquedad. «Basta», quería gritar, «basta, no estamos en ese tipo de relación». Pero no podía hablar, así que sus manos buscaron a tientas sus orejas, su lengua empujando la de él, obligándola a salir de su boca, la saliva goteando sobre su rostro mientras tiraba con fuerza, apartando su cabeza de la suya. Luchando débilmente contra su fuerza abrumadora, tomó grandes bocanadas de aire, intentando meter una rodilla debajo de su cuerpo para darle una patada en la entrepierna. Gruñó como un animal. De repente, paralizada, sintió como se le erizaba el vello de todo el cuerpo y un escalofrío frío y expectante la recorrió. Una parte de ella recordaba un sueño, una posesión brusca, una lujuria reprimida, un frenesí animal e irracional. También recordaba su reacción, el placer de la entrega. «¿Esto es lo que quieres?», susurró con brusquedad, abriendo la cremallera de su jersey mojado con manos temblorosas. «Puedes quedártelo». Sus manos le acariciaron los pechos, comenzando a masajearlos a través de la tela húmeda y áspera de su pijama. Ella clavó las uñas en su espalda desnuda, reprimiendo un gemido. Él era brusco e impaciente, pellizcando y haciendo rodar sus pezones entre sus dedos, enviando oleadas de deseo entre sus piernas y arrancándole un gemido de la garganta. Su carne caliente presionaba contra su centro y ella comenzó a mover las caderas para frotarse contra él. El pensamiento racional se volvía difícil, imposible. En su búsqueda de más fricción, arqueó la espalda y él le arrancó los pantalones hasta las rodillas, sus dedos apenas confirmaron su lubricación antes de penetrarla con fuerza. Ella echó la cabeza hacia atrás, sus párpados se cerraron con fuerza por la mezcla insoportable de placer y dolor ante la invasión. Tan grande, tan llena, tan profunda. Se había acostado con Gojo Satoru varias veces, pero esto, él nunca la había follado con tanta crueldad. La estimulación era implacable, su orgasmo ya se acercaba, pero era como si él ni siquiera supiera a quién estaba penetrando. Intentó ver su rostro, pero estaba demasiado oscuro. Intentó decir algo, rogarle que aflojara un poco, confirmar que era él, Gojo Satoru, y no un antiguo fantasma con un horrible rencor, pero solo pudo gemir impotente, aferrarse a su espalda y llegar al orgasmo con tanta fuerza que sus piernas se sacudieron y temblaron. Con las paredes de su vagina apretándolo, él se hinchó aún más antes de comenzar a estremecerse y temblar, continuando penetrándola con brusquedad hasta que terminó. Su vagina, maltratada, palpitaba con varias réplicas, ondas placenteras y juguetonas. Qué somnolienta estaba, quería darse la vuelta y taparse con una manta, pero él la asfixiaba, desplomado y extendido sobre ella como un muerto. «Pesa demasiado», le dijo ella, presionándole los hombros. Se removió, intentó moverse, y finalmente logró zafarse de ella. El semen caliente le corrió por las piernas, enrojeciéndole las mejillas. Deberían haber usado protección, ella ya no tomaba la píldora. Pero su última menstruación no había sido hacía mucho, así que no importaba. Sobre todo porque no habría una próxima vez. Le extendió una mano temblorosa y lo encontró acurrucado con fuerza. «Satoru», preguntó ella en la oscuridad, con la mano caliente sobre su piel fría.
¿Por qué viniste aquí? Pensé que podrías mejorarlo, dijo con amargura y un tono vacío. Pero claro que no puedes. No puedes hacer nada. Se había olvidado de que Gojo era un imbécil reconocido. También se había olvidado de que lo había odiado durante toda su veintena y más, con razón. ¡Fuera!, dijo, sorprendida de la calma que sonaba. Y cuando él no se movió, con firmeza en sus palabras, ¡fuera! No estaba segura de si había logrado recoger su ropa y sus zapatos. La idea de que se teletransportara desnudo y temblando le resultaba placentera. Y, al menos, aquel orgasmo la había relajado lo suficiente como para poder dormir por fin. Cuando se despertó a la mañana siguiente, tenía un mensaje de Soko, enviado a las 5:46 de la mañana. Lo siento, me quedé dormido anoche. Gojo no ha traído el cuerpo de Geto. Si lo ves, dile que los altos mandos exigen pruebas o se meterá en un lío tremendo. Es urgente. Probablemente lo enterró, tecleó Utaime, con el corazón oprimido por el dolor. Por supuesto. Soko envió algunos emojis entusiastas, sabía que tú eras quien mejor lo conocía. ¿Lo conoces? Utaime colgó el teléfono y soltó una risa sin gracia. No lo conozco de nada, dijo en la fría oscuridad de su habitación.